¿Recuerdas a los gemelos Jane y Alec, los vampiros más poderosos del clan de los Volturi? Pues antes de convertirse en vampiros, eran dos niños acusados de algo terrible, y hoy te voy a contar su historia. Jane y Alec nacieron en el año 800 después de Cristo, en Inglaterra durante la Alta Edad Media. Su madre era una mujer anglosajona, de las tribus germánicas que habitaban en las Islas Británicas. Su padre, en cambio, era un soldado del Imperio Carolingio, de Carlomagno, que probablemente llegó a la región gracias a una campaña militar en la zona. Y es por eso que su padre pasaba muchísimo tiempo fuera de su casa. Jane y Alec eran gemelos fraternos, no eran tan idénticos físicamente. Y desde este punto empezamos mal, porque en aquellos tiempos a los gemelos también se les consideraba como algo anormal. Jane nació apenas unos minutos antes que su hermano Alec, lo que técnicamente la convertía como la hermana mayor. Y desde muy pequeñitos comenzaron a mostrar habilidades un poco extrañas. Tenían intuiciones sorprendentemente muy precisas. Ellos sabían cosas que no deberían de saber, y a veces parecían influir sobre las personas que estaban a su alrededor. Podían calmar a alguien o inquietarlo, sin siquiera tocarlo. Y estas habilidades los hacían destacar de una forma inquietante, pero no solamente el pueblo comenzó a notarlo. Aro, el líder de los Volturi, escuchó por primera vez de estos gemelos gracias a un nómada viajero, con el quien se cruzó mientras se alimentaba. Cuando Aro tocó a este campesino para alimentarse, pudo saber exactamente lo que estaba pensando, y vio algo que lo sorprendió. En los pensamientos de aquel hombre aparecían constantemente dos niños, Jane y Alec. Pero lo más interesante no eran los dos niños en sí, era el miedo que le provocaban, y era justamente el mismo miedo que el campesino estaba sintiendo en ese momento ante la presencia de Aro. Aquello inquietó y al mismo tiempo fascinó al líder de los Volturi. Intrigado por este sentimiento, Aro decidió viajar personalmente a esta aldea para conocer a los dichosos gemelos. Y cuando finalmente los encontró, Aro quedó completamente cautivado por su potencial. Sin embargo, los Volturis tenían una regla muy estricta: el no convertir a los niños en vampiros. Pero hay algo que debemos dejar muy claro: el clan Volturi en este momento no era la supremacía de los vampiros. Todavía había un clan por arriba de ellos. Sin embargo, ellos ya comenzaban a formar sus propias reglas. Los llamados niños inmortales eran demasiado peligrosos e imposibles de controlar. Por eso Aro decidió esperar. Él quería que los gemelos alcanzaran una edad en la que sus mentes y sus cuerpos fueran lo suficientemente fuertes para soportar la transformación, al menos hasta que fueran preadolescentes o adolescentes. Así que decidió dejarlos vivir con sus padres en aquel pequeño pueblo rural de Inglaterra. Pero eso sí, nunca los perdió de vista. Desde lejos, Aro los vigilaba constantemente, a través de espías o de visitas muy discretas. Se sabe que Aro le pagaba a un miembro de la aldea para que vigilara a los niños y lo mantuviera informado de cualquier situación referente a ellos. Pero mientras que él esperaba el momento perfecto para que ellos tuvieran la edad suficiente para convertirlos, él no contaba con algo: que el propio pueblo de los gemelos ya comenzaba a temerles, porque sus habilidades cada vez eran más evidentes, porque en verdad le pasaban cosas muy raras a la gente que los rodeaba. En esa época, cualquier cosa que no tuviera explicación solamente podía significar una cosa: brujería. Uy, y es aquí donde el chisme se pone más bueno. Un día, un grupo de los niños de la aldea comenzó a molestar a Jane, y pues ocurrió algo extraño. Nadie sabe qué fue lo que le hicieron exactamente los gemelos a este grupo de niños, pero lo que sí se sabe es de que salieron corriendo del lugar. Todos regresaron a la aldea, con la excepción de uno. Cuando ese niño no apareció, los aldeanos comenzaron a buscarlo inmediatamente, pero al no encontrarlo rápidamente, este miedo se convirtió en furia. Y convencidos de que los gemelos tenían algo que ver, una turba enfurecida fue directamente hasta su casa para exigir respuestas y castigarlos. Mientras tanto, el informante de Aro, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, sin perder más tiempo, envió aviso directamente al líder de los Volturi. Pero los aldeanos, consumidos por esta rabia, irrumpieron en la casa de los gemelos y los sacaron por la fuerza. Los llevaron al centro de la aldea, donde ya tenían preparadas dos hogueras. Ataron a los gemelos Jane y Alec a postes de madera, decididos completamente a castigarlos. Ellos exigían respuestas, pero los gemelos, al no decir ni una sola palabra, la ejecución comenzó. Las llamas comenzaron a crecer lentamente alrededor de ellos. Primero el humo, después el calor y finalmente el fuego. Los gemelos comenzaron a arder. El terror, el dolor físico y la furia empezó a invadir la mente de los gemelos rápidamente. Todo esto mientras que sus vidas se les escapaban. Pero justamente en ese momento, Aro llegó. En cuestión de segundos, el líder de los Volturi acabó con la vida de los aldeanos, presentes o no presentes. Él no iba a dejar ni un solo testigo. Y después liberó a los gemelos que ya estaban gravemente heridos por el fuego. Y justamente en ese instante, él tomó la decisión: si quería salvarlos, él debía de transformarlos. Se dice que la transformación de Jane y de Alec fue una de las más dolorosas que jamás se habían visto, ya que sus pequeños cuerpos estaban completamente devastados por las quemaduras. Y por si fuera poco, ahora también tenían que soportar el veneno vampírico recorriendo cada parte de sus cuerpos. Y mientras
que el veneno se extendía, sus pensamientos comenzaron a definirse. Jane solamente podía pensar en una sola cosa, en el dolor tan insoportable que estaba viviendo. Y después evolucionó a la rabia, en lo mucho que deseaba que a las personas que le hicieron esto sintieran exactamente lo mismo. Y su hermano Alec, en cambio, estaba pensando algo completamente distinto. Él no quería sentir absolutamente nada. Él solamente quería apagar el miedo, el dolor y, bueno, simplemente lo quería apagar todo. Y todos estos pensamientos eran la clave de lo que estaba por suceder. Y una vez de que la transformación terminó, Aro llevó a los gemelos a Volterra, el hogar de los Volturi. Y desde ese momento, los gemelos quedaron completamente atrapados para siempre en esos pequeños cuerpos de 13 años. Pero su apariencia infantil era completamente engañosa, porque muy pronto se convertirían en las joyas más preciadas de Aro. Los vampiros más jóvenes en apariencia, pero con los dones ofensivos más poderosos de toda la guardia Volturi. Y su lealtad hacia Aro era completamente absoluta, ya que después de todo, él fue el quien nos salvó de la muerte. Jane desarrolló una personalidad completamente fría, casi sádica, y disfruta castigar a aquellos que desobedecen las reglas de los Volturi. Alec, en cambio, es muchísimo más calmado, pero hay que dejar una sola cosa en claro: él es muy protector con su hermana. Pero el verdadero momento que consolidó a Jane y a Alec ocurrió pocos años después de su transformación, alrededor del año 810 y 820 después de Cristo. En ese momento los Volturi ya dominaban gran parte del mundo vampírico, pero todavía existía una amenaza: un antiguo clan rival conocido como los Rumanos, liderados por Stefan y Vladimir. Ellos eran los gobernantes regentes y no estaban considerando perder su poder. El clan rumano escuchó que los Volturi iban tras ellos, y para enfrentarlos reunieron al ejército más grande que se ha visto en el mundo vampírico: más de 100 neófitos, muy fuertes, muy poderosos, imparables. El clan rumano siempre había ganado de la misma forma, por la fuerza. Tenían un ejército enorme y siempre aplastaban a sus enemigos con números. Pero Aro tenía un plan: que esta batalla no se iba a ganar con fuerza, se iba a ganar con habilidades, dones, con algunos dones muy específicos. Y fue entonces cuando Jane y Alec entraron por primera vez al combate. Y lo que ocurrió ese día fue una completa masacre. La batalla terminó rápidamente. El ejército romano fue completamente aniquilado. Y desde ese día los Volturi se consolidaron como la autoridad absoluta del mundo vampírico. Y los gemelos Jane y Alec se convirtieron en el arma más poderosa de los Volturi. Y desde ese día nadie volvió a desafiar a los Volturi. A mí personalmente me encanta esta historia. ¿A ti qué te pareció? ¿Tú consideras de que Jane y Alec son los vampiros más poderosos? Te leo en la caja de comentarios. ¡Chao!